Hola a todos y todas, bienvenidos a Viaje al Sentido. Hoy tenemos No. un invitado muy especial que es Wow. Shanti Devi. Bienvenida, Shanti. Muchas gracias, Xavi. Qué gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Hoy vamos a hacer un intensivo en Kriya Yoga. Shanti Devi, que es su nombre espiritual, su nombre es Silvina Pirola. Fundaste la Escuela Oficial de Kriya Yoga en Argentina hace ya más de 30 años, y eres yogacharya desde hace más de 30 años, impartes el Kriya Yoga. Me interesó mucho leyendo tu historia personal y quizás, Shanti, podemos empezar por ahí, que pasaste de trabajar de un laboratorio químico, de una corporación, ¿no?, en Argentina, a el laboratorio del alma, ¿no?, que es el Kriya Yoga, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco esta historia personal, ¿eh? Y cómo fue eso y qué pasó ahí. Cuando pequeña tenía algún tipo de interés que no se podía etiquetar en lo que habitualmente hacen los niños o juegan los niños. Me interesaba el cielo, por ejemplo, como una gran atracción, ¿no? En el cielo de la noche. Y el interés de ir a dormir para recordar luego los sueños y recordar qué otro tipo de cosas pasaban en el más allá cuando estábamos durmiendo. Para mencionar algunas cuestiones un poquito raras a esa edad, ¿no? O no tan raras. Y cuando fui creciendo, tenía un interés en la ciencia, en el aspecto de la ciencia, como la química, pude formarme en esa disciplina y al mismo tiempo, en la medida de lo posible, fui tomando prácticas de yoga, de concentración, de meditación, y iban como en paralelo las búsquedas o los caminos, ¿no? Hasta que en algún momento, por una situación familiar, recibo así como una especie de shock de, para auto observarme, ¿no? Y ver qué estaba pasando en la familia, qué estaba mostrando yo en la familia. Y bueno, y decido dejar la química de un mes para el otro, a tomar un desafío de esa envergadura, dejar un trabajo seguro para dar un paso a lo desconocido. Desconocido pero con profundo sentido. Había un sentido interno que me daba seguridad hacia dónde iba. Y en ese paso comencé a estudiar yoga, astrología, reiki, meditación. Empecé a abrir un abanico de posibilidades al mismo tiempo que podía dedicarme a mis niños pequeños en ese momento, que podía congeniar vida familiar con la vida de estudio. Y muy prontamente se dio la oportunidad de abrir una escuela de yoga. La primera etapa de la escuela era de yoga terapéutico. En ese momento no tenía al alcance el Kriya, no podía viajar a India o a otra parte del mundo. No venían maestros a Argentina a esa altura, hace unos 30 años atrás. Y dije, bueno, voy a prepararme. O sea, cuando el discípulo esté preparado, el maestro va a llegar. Así que desde el yoga terapéutico empecé a preparar. Hasta que se dio la oportunidad de conocer a un yogacharya que estaba llegando a Argentina a brindar iniciaciones. Pude tomar la primera iniciación de Kriya y así, pasito a pasito, se sucedieron diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Hasta que bueno, empoderaron para poder brindar iniciaciones a las personas interesadas. Y así fue que se fundó Kriya Yoga Argentina. Separate. Desde, desde, ese, desde esa sucesión, ¿no?, de maestros a discípulos, esto es
una línea tradicional de Kriya Yoga, una línea auténtica. No, no es una invención mía, sino que es un camino que he recibido y que voy a custodiar en la medida de lo posible para poder compartir. Y Este, ahí, Shanti, en ese camino del Kriya Yoga, la gente le cuesta mucho diferenciar el yoga, hay muchos tipos de yoga. Entonces, ¿qué tiene de especial el Kriya Yoga? ¿De dónde viene? ¿Cuál ha sido el viaje del Kriya Yoga que en un momento dado te atrapa y te hace convertirte en una maestra y en quererlo enseñar, ¿no? bueno, hay muchos métodos de yoga. De los que más conocemos en Occidente, por ejemplo, es el Hatha Yoga, es el Mm, que empieza trabajando por el bienestar del cuerpo físico, el yoga terapéutico, es un tipo de Hatha Yoga, en donde se trabaja el bienestar del cuerpo, de todos los sistemas del cuerpo, la parte energética, emocional, mental, de una forma que es más visible. Empieza por lo visible que es el cuerpo. mm, Hay otros métodos de yoga que son más emocionales, más de tipo Bhakti Yoga, por ejemplo, o el Jnana Yoga, que es más del intelecto, de aprender desde el intelecto. Y el Kriya Yoga, la diferencia con estos métodos que son más conocidos, es que proponen una técnica para la realización del ser en esta encarnación. ¿Qué quiere decir? Para poder liberarse de la rueda de reencarnaciones en esta encarnación. Es un camino intenso, si se quiere, en el sentido de que vamos a hacer lo mejor posible, lo que esté a nuestro alcance, junto con la práctica y con la técnica, para poder trascender, para poder expandir la conciencia en el más allá a voluntad. Los maestros, los gurús que logran ese estado, se les llaman, en este caso son los gurús de Kriya Yoga, entran en samadhi, en ese estado de conciencia expandida, a voluntad. Hacen una respiración y ya está su conciencia expandida. Nosotros al principio tenemos que hacer práctica, la iniciación, conocer la técnica, practicar, pero la promesa que hacen los gurús, que nos hacen los gurús, es que si practicamos lo suficiente, hay personas que en 3 años de práctica se han iluminado, mm. otras en 12, en 36, como sea, hay muchas posibilidades de que la iluminación ocurra en esta encarnación. No hay que volver a encarnar, o sea, no es como algo que se demora en el tiempo. Bueno, hay que ver una encarnación más, o dos, o tres, a ver cómo evoluciona. No, es algo que podemos intentarlo en esta encarnación. Esa es Y la maravilla de Kriya Yoga. sí, bueno, he hecho un poco los deberes, me he leído autobiografía de un yogi, ¿Sí? de Paramahansa Yogananda, y, el, eh, y al menos yo como lo vivo, Santi, por eso tenía tantas ganas de entrevistarte también, es como una vía, como quizá el yoga, que es una vía de acceso más clara a la divinidad. ¿Eh? Y a diferencia de otros yogas más corporales o más emocionales o más mentales, es un tipo de yoga Right. que te lleva directo a la conexión con la divinidad mediante la práctica, o al menos así es como lo estoy entendiendo y como lo quería compartir Sí. contigo. Me gustará también después abundar en qué consiste, ¿no? Porque cuando la gente piensa en el yoga, rápidamente piensas en una persona haciendo posturas, ¿no? Y en una persona haciendo cosas con el cuerpo, ¿no? Y aquí en el Kriya, ¿no? Va mucho más de respiración y de meditación y de otro tipo de práctica, quizá no tan corporal, ¿no? Pero Shan, allí me gustaría eh, que contaras un poco la historia del Kriya Yoga y tú te Yep. sientes Yeah. como una continuadora de una casi
de una estirpe, ¿no? De una continuación de gurús en gurús que os habéis ido transmitiendo las enseñanzas, ¿no? Entonces, esto, ¿cuándo empieza? ¿Quiénes han sido clave en esta práctica? ¿Cómo funciona? Bueno, un poquito es la historia. Sí. Bien, hay eso que estás mencionando le llamamos linaje. Bueno, Y un poquito conectado con tu pregunta anterior, lo que a mí me impulsa a continuar, a buscar el Kriya y a continuar en el Kriya es saber que hay una conexión entre maestros y discípulos y que de alguna forma ya hemos estado conectados en otras vidas. Es como una especie de recuerdo de esa tradición. ¿No? Es como muy potente, es una llamada muy potente, ¿no? Cuando un maestro le entrega al discípulo o a varios discípulos la enseñanza, a eso se le llama la línea o la sucesión discipular, digamos. De todos los maestros, aquellos que alcanzan el samadhi a voluntad, le decimos los gurus. Hay como una diferencia entre los gurus y los maestros. ¿Sí? Los maestros estarán en dirección a, estarán preparándose para, ¿no? Y los yogacharyas, que somos profesores empoderados, estamos dentro de esa línea, esa sucesión de maestros y discípulos, y estamos también en entrenamiento. O sea, no es que ya estemos iluminados, sino que somos un eslabón que estamos en perfección constante y en práctica constante. La ventaja de, aunque no estemos iluminados todavía, esto ya tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque nos permite acercarnos a la divinidad cada vez que nos sentamos a meditar. Y fuera de la práctica, cada vez que cerramos los ojos y decimos, bueno, yo sé que hay un punto de encuentro entre la divinidad y yo, que aquí en los Fontanelas, en donde lo divino se encuentra con lo humano. Y si llevo la conciencia aquí a la fontanela, que es lo que enseñamos a hacer en el programa, si llevamos la conciencia aquí, inmediatamente estamos conectados con lo divino propio, con el ser divino propio. No es que estamos buscando un Dios afuera, no es una divinidad externa, es una divinidad del sí mismo, es la esencia de cada ser. Y la técnica, en el primer momento, ya cuando aprendemos la técnica, en el momento de la iniciación y damos las primeras prácticas, ya estamos conectando con lo divino de una manera consciente que se puede percibir, que hemos aprendido a detectar cómo se percibe la divinidad con los sentidos internos, luz, pulsación, sonido. Desde dentro, si podemos percibir esto, nos podemos dar cuenta que nos estamos acercando a la divinidad. Bien. Y esto es posible, es abierto a todos. Todas las personas interesadas pueden tener estas experiencias desde el momento de la iniciación. Y Shanti, en tu caso llevas 30 años de viaje en Kriya Yoga, ¿no? Al final has ido haciendo 30 años de práctica. Em, ¿Qué sientes que ha cambiado, que ha ido cambiando en ti durante estos 30 años? Desde que estabas en el laboratorio químico, el laboratorio químico con tus hijos y ahí tal y cual, ¿qué es decir, qué se ha desarrollado en ti y cómo es tu vida de diferente hasta el punto en el que estás a día de hoy? Contarte que lo que a mí me llamó la atención para el Kriya también fue el libro Autobiografía de Yogi, de Paramahansa Yogananda, y La ciencia sagrada de Swami Sri Yukteswar, el gurú de Paramahansa Yogananda. Me llegan estos dos libros y fue el momento que dije, yo quiero estudiar esto, quiero aprender esto, quiero realizar este camino. Allá Eso fue hace hace... 30 años, Santi. Eso fue, sí. Y cuando decidí dejar el trabajo
científico, digamos, el trabajo de química, y empecé a estudiar y a profundizar y a practicar. Lo más, lo que a mí más me gustó de esa posibilidad era que se podía llevar a la vida cotidiana, momento a momento, día a día, más allá de que uno tenga una hora o media hora de práctica por día o 15 minutos, lo que cada uno pueda, ¿no? Más allá de ese momentito de práctica, se puede hacer de Kriya Yoga un recurso para la vida cotidiana. Por ahí te contaba que Kriya Yoga es un gran recurso para la vida cotidiana. Kriya se puede dividir en dos partículas, Kri y Ya. Kri significa acción en todos los planos, en el cuerpo físico, emocional, mental, kármico, en todos los planos. Y Ya significa la esencia divina o el alma. Entonces, Kriya junto significa hacer consciente que la esencia divina es la que está accionando. Entonces, desde ese concepto, Kriya no solamente es una técnica de posturas o de respiraciones, no es solo una secuencia de práctica, sino también es el concepto de poder aplicar esto en la vida, ¿no? Que recordar que es el ser divino quien está obrando a través de mí, que es el que está respirando, que está haciendo posible la respiración, que está haciendo posible caminar, estudiar, trabajar. Y esa percepción de que es la divinidad la que está obrando es lo que marca la diferencia en la vida cotidiana, en el día a día. Y es lo que a mí más me atrapó, si se quiere, de conocer cómo funciona el Kriya Yoga. Si Y eso eso no se... en la práctica, Shanti, es decir, a medida que empezaste a practicar y a medida que han ido pasando esos 30 años, eh, es un tema de vivir una vida, la anterior, como falta de sentido, con sufrimiento, tal. Y a medida que haces la práctica del Kriya Yoga, vives una vida serena, tranquila, desde otro lugar, con una sensación de sentido. ¿Qué es lo que fuiste viviendo y cómo te fuiste sintiendo en lo cotidiano y en el día a día a medida que fuiste haciendo la práctica del Kriya Yoga? Lo más importante es que el sentido empieza a tener presencia potente, porque el sentido, dicen los gurús de Kriya Yoga, para nosotros, los seres humanos, todos los seres humanos, nuestro sentido de vida o nuestro propósito de vida es la realización divina. El ser humano tiene una encarnación humana, o sea, el ser divino tiene una encarnación humana para poder expresar lo divino en la materia. Entonces, desde ese lugar empieza uno a tener una confianza diferente, ¿no? Como una conexión con lo potencial, con todo nuestro potencial divino. Y de ahí cuando decidimos, accionamos, hacemos, es desde otro lugar el que estamos accionando. Entonces, por ejemplo, algo que cambió en mí, un detalle, es que a lo mejor antes era más tímida, no se me escuchaba la voz, no podía quizás hablar en público, ¿no? Como falta de confianza, si quiero, falta de seguridad. Y en la medida que nos fuimos practicando, ¿no? Que vamos practicando y vamos tomando la conexión con el poder interno, hay límites que los vamos trascendiendo. Nos lanzamos en la vida. El universo y los gurús van a obrar a través nuestro, ¿no? Nos van a guiar, nos van a mostrar señales, nos van a dar seguridad. Si está todo para ser hecho. Hay abundancia, hay recursos, hay infinita energía. Y eso en el día a día, Shanti, quiere decir que vives desde otro lugar. Por ejemplo, hay sufrimiento ahí a medida que haces este viaje o el sufrimiento desaparece.
tienes un día a día fabuloso de abundancia y de conexión y de sentido, o también tienes tus momentos altos y bajos y entras y sales y no siempre todo es decir, ¿cómo funciona? Bien. Hoy me preguntabas cuándo nació el Kriya Yoga, ¿no? El Kriya Yoga nace cuando el ser humano llega a la Tierra y trae como manual de uso el Kriya Yoga, que es un manual de respiraciones. Eso ya podemos conversarlo más profundamente cuando estemos en el programa. Cuando, de esto hace miles y miles, cientos de años, ¿no? En la era moderna, en 1861, Babasi Maharaj, que es nombrado en ese libro que mencionaste, que has leído, le entrega a la Giri Mahasaya, ¿no? el recuerdo de cómo es nuevamente el Kriya Yoga, ¿no? Lo trae, estaba como perdido, ¿sí? Lo resurge y le dice a la Giri Mahasaya que lleva el Kriya Yoga a todos los hombres y mujeres de familia. 1861 en la India, en un contexto en donde hay un gran movimiento religioso, hay muchas religiones, hay sectas, hay dogmas, y Babaji le dice a la Giri, lleva Kriya Yoga a todos los hombres y mujeres de familia que no tienen nada que ver con sectas, religiones, dogmas, es pura práctica para las personas comunes, Es personas decir, que que se no... puede aplicar en todas las religiones, sirve para todos. Exacto, entonces Es esta más una práctica... herramienta que no una religión o una creencia. Exactamente, es un recurso para todos. O sea, dicho esto, que es el contexto en el cual llega nuevamente en la era moderna el Kriya Yoga, nosotros practicándolo, lo podemos aplicar en el día a día sin aspectos religiosos, digamos, pero sí espirituales, internos. Y más allá de que tengamos un día fácil, sencillo, un día más complicado, escenarios de desafíos, situaciones más complejas. Más allá de esto, podemos siempre recordar que es la divinidad la que está obrando en nosotros. Entonces, eso nos permite entrenarnos en una posición de testigos de nosotros mismos. A veces estamos involucrados, sintiendo la vida, viviéndola, y por momentos podemos colocarnos como testigos de nosotros, tomar una distancia y no sufrirlo. Entonces, con el Kriya podemos transitar una situación dolorosa, sí, una situación de aprendizaje, desafíos, pero no tendrá la carga de sufrimiento. Tendrá una cuestión de observación, de aprendizaje, de poder mirarlo desde diferentes ángulos, poder a partir de esa situación despertar potenciales, y eso marca una diferencia. No es que desaparecen los problemas, es que aparecen escenarios para despertar, que es distinto. No hay que vivir, podemos vivir como una situación como si fuese un problema, o podemos vivir una situación sabiendo que es un escenario para despertar nuestro potencial. Eso solo ya marca una diferencia. Y cuando estamos inmersos en la situación, confiar en que hay una conexión con nuestro ser espiritual, que está siempre, en realidad somos el ser divino actuando en la materia. Podemos también confiar en los gurús del linaje, podemos confiar en la divinidad, y todo esto nos prepara para vivir desde otro lugar. Es posible. O sea, hemos pasado, los que practicamos Kriya Yoga, hemos pasado situaciones de la vida, como todos. El karma, cada uno tiene un karma, ese karma se va desplegando. Entonces aparecen situaciones, pero tenemos herramientas para transitarlo de tal forma que ese karma no genere más karma, sino que Kriya Yoga es un recurso muy interesante para dejar de generar karma. Porque si es el ser divino que actúa y nosotros sin expectativas de esto, es la clave para accionar sin generar karma. Y ahí, Shanti,
Es decir, claramente hay una creencia en reencarnaciones, y que a través del Kriya Yoga, de alguna manera, podemos trascender nuestra reencarnación mm, actual y despertar y acercarnos más a la divinidad. Es esa un poco la verdad que nos trae el Kriya Yoga, es decir, mm, el practicar el Kriya Yoga nos abre una luz para despertar, y evolucionar o crecer, y evolucionar y crecer hacia dónde. Bien. Es, Es como, es una respuesta larga, hay varias preguntas, ahí vamos a intentar tomar algunos puntos. En principio decir que no es necesario creer en la reencarnación o no para practicar el Krishna, eso va a depender de las creencias de cada uno. Cuando decimos volver, o sea, que Krishna nos hace evolucionar para no regresar, sea que nuestra idea es regresar como desde la reencarnación o regresar en modo patrones familiares, o sea, no importa de dónde lo veas, si es como modelo de reencarnación o modelo de patrones que se van transmitiendo de padres a hijos en un árbol genealógico. Como sea, tenemos una serie de patrones y unas tendencias a las que estamos todo el tiempo como conectando por nuestra frecuencia, por nuestra vibración, por los samskaras que tenemos guardados en nuestra psique. Entonces, más allá de que el modelo del mundo que tenga cada uno, el Kriya Yoga nos va a permitir trascender esos patrones que nos mantienen atados a la ilusión. No importa si es modelo de reencarnación o modelo de árbol genealógico que de generación en generación se traspasa la información, u otros modelos que pudieran existir. Lo importante es que el Kriya nos permite liberarnos de nuestros propios patrones. Es como decir, mirándolo desde el sistema nervioso, liberarnos de los condicionamientos del cerebro instintivo, del cerebro mamífero, de los apegos intelectuales y poder incluso trascender nuestra parte humana, poder trascender los tres cerebros, ir más allá de los tres cerebros, si lo miramos desde la explicación del cerebro triune. Y ahí, Shanti, ¿cuáles son los estados que se abren? Es decir, cuando expandes tu conciencia con la práctica del Kriya Yoga, ¿cuáles son? ¿A qué estados llegas? Mm, Entiendo que hay diferentes estados, ¿no?, que se abren. Algunos me imagino que más operativos y otros menos operativos, ¿no? Has hablado de la iluminación, que entiendo que es como el estadio final, ¿no? Y entonces, ¿cuál es un poco la carretera? ¿Cuál es, decir, cuál- por qué estados vas pasando? Y un poco, ¿dónde has llegado tú en esos estados? ¿Y dónde estás tú en el camino? Que me imagino que también estás en medio del camino, ¿no? Y antes apuntabas de que estás como en el ámbito de los maestros, ¿no? O cerca de los maestros, ¿no? Entonces, mm, bueno, eso que implica, en qué estados estás, cuáles son los estados que hay más allá. Sí. Lo primero que va a ocurrir con el Kriya Yoga es que va a depurar nuestros sentidos, la percepción de los sentidos y la forma de respirar. Entonces, los primeros estados que vamos a conectar son con los de la respiración serena, equilibrada, los estados de interiorización en donde los sentidos no están hacia afuera, sino que los sentidos están hacia adentro y podemos percibir desde dentro. Ese estado, que es de los primeros que vamos a encontrar, parece un estado humilde en relación al samadhi, ¿no? Estamos recién jardín de infante en relación al samadhi. Sin embargo, no es poca cosa.
hacer que el sistema nervioso esté equilibrado, templado, que no haya estrés, que haya vitalidad en todo el cuerpo, que todos los sistemas del cuerpo estén funcionando adecuadamente. Eso no es menor, esa es como decir la preparación terapéutica del cuerpo, de todo lo más denso que tenemos, que se prepare para poder recibir mayor cantidad de energía. Podríamos decir que los primeros estados tienen que ver con la gestión de los sentidos, de la respiración y de la mente. A nivel emocional, lo que va a dar, permite es, cuando hay extremos emocionales, poder centrarnos, sentir, pero poder volver al centro inmediatamente. Luego viene otros estados en donde podemos potenciar lo energético en los chakras. Los chakras se van a purificar y al mismo tiempo, luego de purificados, se van a potenciar sus poderes latentes. Eso nos da, podríamos decir que es el estado de la vitalidad creativa. Empieza a haber una vitalidad en todo nuestro aspecto energético que se va a usar en la vida también, en la creatividad de lo que necesitemos a lo largo de la vida. Y así los estados van subiendo, luego podemos estar en silencio mental, la mente no desaparece, pero sí podrá haber un silencio mental, hasta que podemos trascender lo físico, emocional, mental, para ir a un estado todavía un poquito más elevado en donde estamos a la puerta del samadhi. ¿No? Todavía no estamos en samadhi, pero estamos cerca. Las cualidades divinas, luz, pulsación y sonido están cada vez más presentes. Desde el principio, pero empiezan a hacerse más potentes. Por ejemplo, yo ahora estoy escuchando a ti, estoy escuchando los sonidos del entorno y dentro está el sonido del Om. El sonido del Om que creó todo el universo. Está dentro, en todos, pero a veces no lo podemos escuchar. Y si cierro los ojos, dentro hay luz. Y si abro los ojos, veo la luz alrededor de todos los muebles, personas. Podemos ver la luz que atraviesa todo el universo. Y podemos sentir la pulsación del aura, la pulsación de los vegetales, de los animales, de los minerales, de otra persona, latiendo, ¿no? La energía que late. O sea, eso es otro nivel también, percibir la pulsación, la luz, el sonido, que son Esos las ya son cualidades. casi estados no duales, ¿no? De integración con todo, ¿no? Y de conexión con todo. Exacto. Desde el más básico que te decía, controlar los sentidos, la respiración, desde ahí hacia los más elevados, vamos integrando la dualidad para poder percibir la unidad, que la unidad finalmente es una trama, ¿no? Estamos todos enlazados. De todas maneras, en todo el universo hay algo que nos une. Podemos percibir eso. Basta que llegamos al estado de percibir Sat Chit Ananda, la naturaleza del ser, de bienaventuranza, de poder, de conciencia. Que eso es el Samadhi, ¿ya? Ese es, cuando percibimos Satchidananda, estamos ahí en el como en un primer samadhi. Cuando es el samadhi completo, perdemos noción de todo, no podemos etiquetar o descifrar qué es. La conciencia está expandida en todo. Y cuando regresamos, queda esa sensación de Satchidananda, de bienaventuranza, de paz profunda, de dicha, de plenitud, una plenitud que no es tener todo lo que quiero a nivel material, es la plenitud de saber que el ser es lo único que existe, es eterno, es inmutable, es perfecto. Esos Y son Shanti, diferentes estados. tú has llegado ya ahí, Shanti, has tenido estados de Samadhi, te estás Bien, acercando sí. ahí en el... Vamos a,
vamos a resumirlo de la siguiente manera. Primero aclarar que yo no me considero un gurú, o sea, soy una yogacharya, pero no podría estar, no me puedo decir que estoy en el nivel de gurú porque no es así. No, no confundir, no generar una confusión en las personas. Sí, que hay mucha práctica y que la práctica cada vez que nos sentamos nos trae un poquito de esto. Cuanto más experiencia tenemos en el tiempo, más rápido conectamos con Satchidananda. Nos sentamos a meditar y ya estamos en ese estado de Satchidananda. Todo luz, todo pulsación, todo sonido, con inmersos en esa ola de Satchidananda. De ahí podemos decir que es un estado que podemos alcanzar, que es algo que puedo alcanzar, como muchos de los practicantes, ¿verdad? De ahí al primer estadito pequeño de Samadhi, estamos a nada. Y a veces en la práctica tenemos microestados de Samadhi. Es alcanzable, no es una utopía, no es un mito, no es algo para 3 días más adelante, es algo que se puede lograr. Pequeños estados de Samadhi. Y nos damos cuenta cuando regresamos, no cuando estamos, sino cuando regresamos de vuelta al cuerpo físico, terminamos la práctica, porque lo que se siente no se parece a nada de lo vivido en la experiencia humana. No hay nada de lo humano, de lo que reciben los 5 sentidos, que dé o el mismo placer, o la misma dicha, o la misma paz. O sea, no hay nada en términos humanos que se parezca a lo logrado en ese estado. Entonces, cada uno, cuando lo va sintiendo, lo va reconociendo. Pues desde afuera no lo podemos explicar, no podemos decir, es esto. Y ahí, Santi, se consigue, es decir, se va alcanzando puntualmente cuando haces la práctica, estás un ratito y vuelves, o se puede estar ahí de una manera más permanente a medida que se hace la práctica. Es es un viaje de ida y vuelta, es un viaje en donde uno se instala. Primero, contarles que la experiencia de cada uno es individual y algunas personas desde el primer momento van a tener grandes experiencias de este estilo, ¿no? De estos estados, y otras quizás tengan que caminar un poquito más porque a lo mejor no han hecho nada antes y tienen que empezar quizás como desde cero, ¿no? O sea, entonces puede haber una diferencia en el tiempo. Seguro, todos desde la primera práctica ya estamos recibiendo algún grado de esto que estoy comentando. Cuanto más practicamos, más profundo es ese estado que vamos a alcanzar, y luego, al terminar la práctica, al salir, ¿no?, de esa meditación, lo que va a pasar es que va a poder permanecer más en el tiempo de la vida cotidiana ese estado. Al principio es como ir, tocar el estado y volver. Es ir y volver. Hasta que se empieza a ampliar el momento en el que el estado permanece. Es posible, esto ocurre, y no es que algo, que no nos movilice algo del exterior. Puede pasar que algo de la vida nos movilice. Sin embargo, también tenemos el recurso para rápidamente regresar a nuestro centro, regresar a nuestra columna, a nuestro Sushumna, a nuestro canal central, a nuestra ¿Y ahí esencia. se puede quedar días? Es decir, después de al volver, o son horas. Podríamos decir que a veces son minutos, A veces son minutos. a veces son horas, a veces son días, a veces son Y, semanas. y ahí, Shanti, una vez vas haciendo la práctica también, entiendo que aún se puede llegar más arriba, ¿no? Que ya son los estados más de iluminación, ¿no? Los estados de gracia e iluminación, que es como un poco el viaje final, ¿no? O las personas que llegan a Es decir, ¿has visto personas realmente iluminadas?
las personas que se iluminan y de manera permanente. Es decir, ¿cómo es esa última fase? Y antes hablaba de que a veces son 2 años, a veces son 15 años, a veces... Tú llevas 30 años, ¿no, Shanti? Y aún está ahí, aún no has podido estar, o sí, o te has aproximado, o un poco... Es que no podemos hablar de nuestra vida. Ah, vale, vale, bueno, cuenta lo que nos puedas contar. No podemos hablar de esa parte de uno mismo, ¿no? Podemos decir que con la práctica estamos alcanzando ese estado, a veces por segundos, por minutos y a veces por horas, y cada vez más tiempo hasta que sean días. Eso podemos dar fe de que eso es posible. O sea, sí me ha ocurrido, sí he visto que ocurre en nuestros practicantes, en los que las personas que se han iniciado y practican con constancia. Lo he visto a su vez en mis profesores que han alcanzado esos estados, ¿no? Y regresan y cada vez lo pueden sostener más en el tiempo. El objetivo principal, el único objetivo del Kriya Yoga es la iluminación. Toda la técnica está pensada para la iluminación. Y la promesa de los gurús es practicar, practicar, practicar y lo vas a lograr. O sea, esto funciona. Esto se puede ver como que si practicas logras determinados beneficios. Bueno, el día que ya estemos iluminados, como en el caso de los gurús que se iluminaron y siguieron viviendo, siguieron con su vida cotidiana, esos estaban conscientes. O sea, ¿cómo sería la iluminación en la vida cotidiana? Ser consciente de cada una de las respiraciones, por ejemplo. Que tu ser sea consciente de cuánto estás respirando, cuánto late el corazón, cómo es la digestión, qué está pasando en el entorno, qué está pasando en tu jardín, qué está pasando en tu barrio. O sea, Porque la conciencia. las personas iluminadas tienen una vida cotidiana, es decir, van al supermercado, van al lavabo, comen, Exacto, en vida. siguen con su vida. Hay gente por la calle que igual está iluminada y no nos hemos enterado, ¿eh? Y los ves y... Podría ser. Entonces, esta práctica es para continuar viviendo. Es para las personas que están teniendo una vida social, familiar, de trabajo, y aunque van a ir alcanzando niveles de iluminación en la medida que practican, eso no quiere decir dejar su vida material o su vida de familia, su vida profesional. Es Yo ahí la perfectamente. sensación que tenía antes que a veces cuando ya te fusionas con la unidad, es como que trasciendes esta vida cotidiana y ordinaria y como que eres como el todo, ¿no? Y entonces ahí me cuesta ver que, pues eso, que puedas ir al bar a tomarte una cerveza. Es decir, entonces, pero entiendo que es Esa es la magia de Kriya Yoga, que no hay que dejar nada de lo que uno hace, no hay que retirarse del mundo. Ese es el camino de los monjes, quizás que su dharma es ser monje, entonces harán Kriya Yoga siendo monjes. Pero personas que no somos monjes, que somos personas de familia, podemos realizarlo perfectamente y continuar con nuestra vida de familia. Nos vamos a enriquecer nosotros, nuestro entorno, nuestra familia, nuestros hijos van a aprender del ejemplo, no de la teoría. Van a conocer el proceso de la iluminación desde el ejemplo. ¿Sí? Para mencionar un beneficio, ¿no?, de la práctica, ¿no? Y en la medida que practicamos, llega ese momento de la iluminación, donde nuestra conciencia se ha fundido en el todo. Puede pasar a veces horas en ese estado. De esa experiencia tengo una historia personal en donde perdí ese estado de conciencia como por 10 horas, por ejemplo. Wow. Es posible. Un día que mis hijos se habían ido
a visitar a la abuela, el papá de mis hijos se había ido a trabajar, yo quedé solo en casa, dije, bueno, voy a hacer práctica, 8 de la mañana, Wow. bueno, quedé ahí y me doy cuenta del tiempo que había pasado cuando llega la familia y golpean la puerta, Wow, 8 de la noche. wow. O sea, y es un tiempo sin tiempo, un espacio sin espacio. No hay nada y no hay nada que te altere, no hay sentidos que estén activos. Es la experiencia de la totalidad. Wow. Es maravilloso. El cuerpo está relajado, la mente está en silencio, los sentidos no están trabajando, el sistema nervioso está en reposo. ¿Y la diferencia entre eso, Shanti, y la iluminación? Porque eso claramente es una experiencia de Sí, iluminación es una, temporal. es una experiencia de iluminación. Entonces, la iluminación permanente sería cuando esos estados los podemos vivir 24 horas, 7 días a la semana. Que hay gente que lo consigue. Y hay gente que no hace. Sí. Y oye, Shanti, entrando en es decir, a quien le haya mm, realmente resonado todo esto que estamos diciendo, claramente el camino es la práctica, ¿no? Y el camino es empezar y hacer, es decir, entremos un poco en la técnica y en la práctica, en lo que uno tiene que hacer para iniciarse, ¿eh? Para comenzar. ¿De qué va esto un poco, Shanti? Esto va de No, respirar, esto va de meditar, esto va de hacer ejercicios, esto va de tener conciencia durante el día, de qué es lo que tenemos que hacer. La técnica incluye respiraciones, ejercicios energéticos, pranayamas. Estos sobre todo son ejercicios de respiración. Mayormente, hay dos posturas que se trabajan, que las utilizamos para preparar el cuerpo y el sistema nervioso. Y ¿Vale? luego está propiamente la instancia de meditación. O sea, Que también es de respiración, ¿eh? ya en la instancia de meditación no hay, no hay guía de respiración o pranayama, pasamos a otro nivel de la práctica, digamos. Pero básicamente eso es lo que incluye la técnica. Respiraciones, pranayama, meditación, un ¿Y par de cosas. cuánto tiempo más o menos al día? Que esto que se suele ser. Esta técnica completa, digamos, podemos hacerla en una hora. Cuando estamos en grupo la guiamos en una hora. Pero cuando estamos solos, que podemos, a lo mejor no disponemos de una hora, lo podemos hacer en 50 minutos o en 30 minutos. O también enseñamos a cómo seleccionar de toda la técnica, qué seleccionar para que pudieran realizarla, para que sea algo accesible en el día a día. O sea, esa es la técnica. Pero para hacer la técnica necesitamos primero pasar por la iniciación. El momento de la iniciación, que se suele hacer en un programa de 2, 3 o 4 días, es donde se hace una pequeña ceremonia de purificación de los chakras, de los canales energéticos, del aura, del karma. Se prepara el vehículo, digamos, para que luego la práctica con el movimiento de energía pueda ser sostenida. También se enseña la técnica, se practica varias veces de manera guiada y esa es la instancia que le llamamos la iniciación o el programa de iniciación. Luego de la iniciación ya podemos practicar juntos de manera online. Bueno, entonces, Shanti, hay la iniciación para comenzar. Hay que iniciar y hay que pasar estos 2 o 3 días, que ahora tienes previsto venir a Barcelona a principios de julio, ¿no? Y haces sí, una de sí, estas iniciaciones a todo el mundo que quiera venir, ¿no? Entonces, una vez has hecho la iniciación, ya tienes la práctica diaria, que ¿Sí? la haces individual o en grupo, entiendo, ¿no? O hay que hacer sí, una práctica individual y después también una práctica grupal. Lo sugerido es siempre
tener una constancia individual de hacer la práctica en forma privada en su casa, de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? De acuerdo al tiempo que uno pueda dedicarle. Eso ojalá pudiera ser todos los días, 10, 15, 20 minutos, una hora. Y podemos además seguir acompañados, digamos, meditando en grupo una vez a la semana o una vez al mes, también de acuerdo a sus posibilidades, porque en la práctica guiada el profesor nos ayuda a trascender nuestras limitaciones. Cuando practicamos solos, con muy buena intención, pero hay una mente y un ego que genera obstáculos. El clásico, voy a empezar el lunes una práctica, un deporte y bueno, nunca llega ese día, ¿no? O empezamos pero aparecen obstáculos, que hay una llamada o que hay una tarea, hay algo más importante. Entonces el punto de encuentro grupal es como un punto de apoyo en donde no importa qué pase con la práctica personal, tenemos un anclaje para juntos poder ir profundizando. Esa es la bendición de poder practicar juntos. Y ahí, Shanti, para poder empezar este viaje, es importante en el plano físico-energético o en el plano psicológico em, mm, estar un poco evolucionado, en el plano físico realmente cuidarte, abrirte, comer bien, hacer deporte, dormir bien, no tomar tóxicos, o en el plano psicológico estar trabajado, no tener traumas, no sé, estar... ¿Son importantes estos viajes o todo el mundo lo puede hacer, aunque, aunque no te cuides o aunque estés en terapia y estés con temas psicológicos Claro. profundos, todo el mundo puede hacer el viaje espiritual? Yeah. Muy buena pregunta, Charlie. El tema, podemos dividir la respuesta en dos. Hay una parte que dice, si tienes toda esta preparación, el proceso va a ser más amable. ¿Eh? Si no tienes la preparación, igual lo puedes empezar, solo que va a ir como a otro ritmo quizás. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Kriya Yoga es purificar el cuerpo, todos los cuerpos, cada cuerpo. Entonces, si no nos hemos dedicado a hacer una tarea de autoobservación y de purificación, va a empezar a pasar ahora. O sea, de cualquiera de las dos formas, sea que tengas un camino realizado o que no, el hecho es que si uno siente que es el momento, quiere decir que estamos preparados. O sea, el, ¿cómo medimos si estamos preparados o no? Porque la persona siente un anhelo, decir, en el momento lo quiero hacer, leí autobiografía de un yogi y me emocionó, me movilizó, quiero lo mismo, o leí otro libro, o vi la foto de los muros y bueno, me llegó su poder a través de la foto, por ejemplo. O me contó la experiencia una persona que ya lo transitó de cómo se siente, ¿no? Entonces, lo más importante no es si tiene preparación o no. Lo más importante, lo que vamos a mirar es que la persona dirá, siento que es el momento, quiero disponerme, quiero empezar este camino de búsqueda personal a través de Kriya Yoga. Pues eso es lo más relevante. Está abierto a todos, no tiene que ver si pertenece a una religión o a otra, porque el Kriya Yoga es práctica. No es religioso, no es una secta, no es un dogma. ¿Mm? Solo se necesita sentir que uno lo quiere realizar. En ese punto, Santi, realmente el Kriya Yoga no pertenece al budismo o al hinduismo o a ninguna religión y es realmente una técnica, ¿no? Es una técnica o una vía para acceder a la divinidad que puede ser utilizada, como decíamos antes, por cualquier tradición, incluso por los ateos, según cómo, ¿Sí? para vivir con más sentido, ¿no? Así Eh, es. y ahí, porque
los ateos han desarrollado el mindfulness como una técnica que tiene algunos parecidos, ¿no? Y que no está repleto de toda esta terminología de divinidad, ¿eh? Que suena mucho a religión y a la que hablas de Dios y de reencarnaciones y de estas cosas, pues pierdes a mucha gente, ¿no? ¿Viste? Pero hasta incluso con este tipo de gente, el Kriya Yoga pues será algo que les haga mucho provecho, ¿no? Sí, porque primero que es una técnica práctica para recibir beneficios prácticos, observables. En ese sentido es un método científico. Realizando una técnica es previsible que se logren determinados resultados y podemos ver que se van logrando. Esa es la tranquilidad, si se quiere, del método, que si uno hace la práctica, recibe el beneficio. En cuanto a lo sutil, lo que no se ve, podemos decir que es un arte, Mm, porque cada uno haciéndola, todos vamos a hacer la misma técnica, pero según la esencia de cada uno, va a ser un arte diferente el cómo perciba la práctica y cómo reciba los beneficios. mm. Y podemos quitar la palabra divinidad y decir, vas a encontrarte con tu esencia. Que ahí, Shanti, ahí también tengo, porque cuando hablamos de la técnica, hablamos mucho de los pranayamas, y el control de la energía vital a través de la respiración, de meditación, de concentración, todo esto que es como la técnica, ¿no? Pero después está la vida diaria y lo que hacemos en la vida diaria, ¿no? Y leyendo también autobiografía de un yogi, ¿no? Y preparando un poco la entrevista con el chat GPT, con el tal, eh, veía también que pone mucho incidencia en el Kriya Yoga también en el desarrollar un estilo de vida ético y disciplinado, que hablan de los yamas y los niyamas, ¿no? Y de la devoción y la entrega al ser superior, los bhaktis, ¿no? Y me ponía mucho énfasis en que la práctica no es solo técnica, sino que incluye una actitud de amor y entrega al absoluto o a Dios, ¿no? Que estamos diciendo. Entonces, todo esto, ¿cómo se desarrolla en paralelo a la técnica? Primero, decir que el Kriya Yoga, como decíamos, es netamente práctico y la devoción que hay que sentir es el querer encontrarse a uno mismo, querer descubrirse a uno mismo. Ese es el aspecto devocional que hay que conectar o hay que activar. Luego, eh, la disciplina, ¿no? Diaria, no es una disciplina inflexible. No es que sí o sí tenés que meditar todos los días 1 hora para que esto funcione. No, decimos practicar en la medida de lo posible de cada uno. Y para algunas personas será 1 hora, para otras media hora y para otros 15 minutos. Empezar por lo que cada uno puede para que sea realizable, para que sea accesible la técnica y los beneficios. No es rígido. Y por último, para ilustrar esta pregunta, lo que decía Baba Hariharananda, que es el gurú a través del que nos llega la técnica, la metodología, Baba decía, no tienes que dejar de comer X cosa, no tienes que dejar de tomar tal otra, esto o aquello. No es una imposición. Decía, observa, si lo consumes, observa cómo eso influye en tu estado de meditación. O sea, hacía que la persona se responsabilice de sus elecciones. No hay Eso es un un estado. poco esta parte más moral o más ética, que ahí también estamos ya justitos de tiempo, pero Shanti, hay una pregunta también que me gusta mucho, que es que una vez haces la técnica y una vez empiezas a hacer el camino, ¿hacia dónde nos lleva el absoluto? ¿No? Porque antes hablábamos de la unión
y de la separación a la unión. Esto lo entendemos bien, ¿no? Pero después, en el día a día, mm, realmente aparecen la entrega y la devoción. Es algo que aparece de manera natural, la empatía, la entrega, la devoción, la moral y la ética, la estética, incluso el fin del sufrimiento que decíamos antes, ¿no? Bueno, todos estos el amor, sobre todo el amor, ¿no? En la unión, es eso lo que va apareciendo a medida que estamos en Kriya Yoga y a medida que vamos conectando con la divinidad. Bien. No hay un listado de cosas prohibidas o un listado de cosas de lo que hay que hacer en el Kriya Yoga. Y esto que has mencionado antes, los yamas, los niyamas, tiene que ver con una metodología de yoga en general, es parte del cuerpo de conocimientos del yoga, pero no lo utilizamos estrictamente en el Kriya Yoga. Sabemos que existe, pero preferimos pensarlo desde otro lugar, no imponiendo qué hacer, sino que la persona elija desde su libre albedrío. Y eso tiene totalmente otro beneficio y otra connotación para cada uno, ¿verdad? No hay reglas, sino hay elecciones. Y en la medida que vamos practicando, esa divinidad nos va llevando a los mejores lugares de nosotros mismos. Se van limpiando como capas o velos de ignorancia. Y al ir limpiando esos velos, nuestra esencia se va mostrando, se va irradiando, va brillando y aparece la belleza, aparece la estética, aparece la bondad, aparece la verdad, naturalmente, no impuesta, sino que se revela desde adentro hacia afuera. Qué bonito esto, Shanti. Shanti, tenemos que acabar, pero me gustaría que contaras, sé que vas a estar en Barcelona, no sé si por primera vez, pero vas a estar en Barcelona a principios de julio. Cuéntanos, la gente que tenga interés y que le haya resonado esta entrevista, cómo contactarte y qué días estarás aquí y cuál es la iniciación y la práctica que vas a hacer. Bien, es la tercera vez que estaré en San Celoni, cerquita de Barcelona, ofreciendo este programa de iniciación en Kriya. Ya hay una comunidad de practicantes de Kriya así en esa zona. En este caso será desde el 11 de julio al 14, un fin de semana dedicado a la iniciación y a practicar. Pueden contactarnos a través de la página web www.kriyayoga.ar. ARG. AR.ar. Vale. Y así van a encontrar la página de iniciación de España, pueden ingresar ahí, ver el detalle de horarios, teléfono de contacto, los va a recibir Magda, quien es nuestra coordinadora así en San Celoni, y ella va a brindarles toda la información. Shanti, un lujo, un placer, un honor, ha sido una delicia poder compartir contigo. Muchísimas gracias y que sepas que yo casi seguro que voy a estar allí en julio y me da muchas ganas de hacer esta iniciación. Muchas gracias, Shanti. Serás muy bienvenida, Chá. Muchas gracias a ti.